Muy buenas noches, apreciados hermanos, hermanas, amigos, amigas que están conectados aquí con la Iglesia Universitaria UNAC. Una linda noche a mitad de semana para orar, para buscar el rostro de Dios, para fortalecernos espiritualmente. He titulado el tema de esta ocasión, Cuando los problemas nos superan y no sabemos qué hacer. No hay duda que Colombia está viviendo una crisis muy difícil desde hace una semana, sumada a la de la pandemia, que ya llevamos un poco más de un año. Y hay mucha preocupación, ¿cierto?, por lo que está sucediendo en nuestro país. Y por supuesto, como iglesia, debemos unirnos para aportar lo que está dentro de nuestras posibilidades hacer. ¿Qué es lo que podemos aportar y qué es lo que está dentro de nuestras posibilidades hacer? Pues bueno, aportar el recurso espiritual, aportar lo que como pueblo de Dios tenemos para compartir al mundo. Hay una cita que me alienta mucho que dice de la siguiente manera: que no hay situación, no hay circunstancia, no hay problema para la cual la palabra de Dios no ofrezca un recurso, una orientación, una ayuda. Y entonces estuve pensando desde la palabra de Dios, cómo podemos encontrar allí recursos, ayuda, sabiduría, para hacer frente a este problema que está viviendo el país. El Señor me iluminó una historia que, como decía el pastor Medina, el orador de la semana de oración, es una historia alucinante, es una historia fascinante, es una historia de los mejores relatos que podemos encontrar en la Biblia de una historia. Esa historia se encuentra en el libro de Segundo de Crónicas, el capítulo 20. Es una historia que tiene mucho que enseñarnos y aportarnos para hacer frente a esta prueba nacional. Tuve el privilegio, la fortuna, por la gracia de Dios, de conocer el lugar de los hechos donde se narra la historia de Segundo de Crónicas, el capítulo 20. Allí se hace mención de un lugar que se llama Engadi. Y recuerdo cuando estuve allí en Israel, y ese día nos ofrecieron dos opciones para el paseo turístico del día: o ir a Engadi o ir a otro lugar que no recuerdo su nombre. Yo había leído algunas de las historias de la Biblia que se dieron en ese lugar, allí cerca relativamente del Mar Muerto. Allí David vivió unas experiencias muy lindas y difíciles también, y yo quería conocer ese lugar, pero también la Biblia registra no solo historias de David en Engadi, sino como la historia que vamos a analizar esta noche, que fue en Engadi, pero por otro rey, por el rey Josafat. A menudo doy una materia, una clase, sobre todo a nivel de posgrado, sobre consejería. Y es inevitable tener que hablar de los diferentes tipos de crisis. Hay unas crisis que se llaman bola de nieve, ¿no?, porque una trae otra y otra y otra, algo parecido a lo que puede estar sucediendo en nuestro país. Otras crisis exógenas, endógenas, en fin. Pero
también los seres humanos sufrimos algunas crisis a nivel personal, individual, solo nosotros las sufrimos, las vivimos. Hay otras crisis que vivimos a nivel de familia, ¿no? Las familias también tienen crisis. Justo escuchaba el testimonio de una doctora, de una médica, que tanto ella como la mamá y sus hermanas fueron contagiadas del COVID y murió la mamá, murieron las dos hermanas y ella quedó sola en esa casa donde vivían estas 4 mujeres. Entonces fue una crisis familiar, ¿no? Fue una crisis familiar impresionante. Pero también tenemos crisis corporativas a nivel, por ejemplo, de iglesia. La iglesia adventista ha tenido sus momentos de crisis en la historia de nuestra iglesia, problemas difíciles de resolver, pero también hay otras instituciones y países o el mundo que viven o afrontan crisis y problemas difíciles de superar. En este momento podemos hablar de una crisis más que internacional, yo diría de una crisis mundial, porque realmente la pandemia está afectando, por lo menos yo qué días conté, a más de 200 países, así que realmente donde no está afectando la pandemia, casi que ese lugar no existe. Y en esta noche quiero que reflexionemos en una crisis que vivió el pueblo de Dios, el reino de Judá, en cabeza del rey Josafat. Vamos a leer en primer lugar la amenaza que hubo sobre el pueblo de Dios y sobre el rey en ese momento de turno que era Josafat. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, marcharon contra Josafat para atacarlo. Y fueron algunos a darle aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Ya están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. De repente, ¿cierto? Josafat se sorprende que naciones que por supuesto históricamente habían sido hostiles, enemigas del pueblo de Dios, ahora se habían organizado, se habían unido varias de esas naciones enemigas del pueblo de Dios, y ya cuando Josafat se entera, prácticamente ya estaban en su país, ya estaban allí muy cerca de la sede del reino, en Gadi, relativamente cerca de Jerusalén. Yo me acuerdo que me estaba hospedando en Jerusalén y fuimos y volvimos el mismo día a En-Gadi, así que no es una distancia tan grande, es algo que se puede ir y volver en el mismo día. Entonces, esto llenó de miedo a Josafat porque ya los enemigos estaban en la oreja, estaban encima de ellos. No obstante, lo que sigue el relato es interesante de cómo Josafat maneja esa situación. De una parte, la maneja de una forma muy humana, pero de otra parte, la maneja con todos los recursos divinos posibles. En la parte humana, dice el versículo 3, por ejemplo, que Josafat tuvo miedo. Y en el versículo 12 agrega: Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Pues nosotros no tenemos fuerza con qué enfrentar
a la multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Sí, apreciados amigas y amigos, la parte humana de Josafat, sintió miedo, era natural. Eran naciones muy hostiles para con el pueblo de Dios, ya los tenían allí en la oreja. Y la Biblia presenta las fortalezas y las debilidades de los seres humanos y de los personajes de la Biblia. Y como fue natural, frente a esa amenaza, dice el versículo 3, sintió miedo, ¿no? Y en el versículo 12 habla de su vulnerabilidad como humano. No sabemos qué hacer. Ellos no se habían preparado para esa guerra. Es más, ni sabían que la iban a tener. No sabemos qué hacer. Pero a ti volvemos nuestros ojos. Esa crisis fue una oportunidad para que el rey y el pueblo de Dios volvieran sus ojos al Señor. Justo como nuevo director que soy del Ministerio de Oración de la Iglesia de la UNAC, le decía ayer al pastor Díaz y al pastor Ospina: pastor, denme los nombres de todas las personas que lideran grupos de oración, ministerios de oración, o que lideran grupos pequeños y que hacen de la oración un elemento importante, central en la dinámica de su grupo pequeño, porque quiero que juntamente con mi equipo de colaboradores que me nombraron y todos esos otros líderes que promueven, fomentan la oración en muchos otros grupos, pues nos unamos para tener una jornada de oración bien impresionante. El pastor me respondió que gracias a Dios ya se está organizando una jornada de oración para este fin de semana de 24 horas y por supuesto, como Ministerio de Oración estamos dispuestos a apoyar y a colaborar en esa gran jornada de oración. Sí, amigos, amigas, lo primero que debe llevarnos cualquier crisis que tengamos en la vida, la del COVID, la mundial, la nacional, la de Colombia, las crisis que se viven ya a nivel familiar o a nivel personal, o las crisis que vivamos como iglesia, lo primero que debemos hacer es volver nuestros ojos al Señor. Veamos en qué consistió ese volver sus ojos a Dios. Primero, ya dijimos, él reconoció su miedo, reconoció que no sabía nada qué hacer. Eso es muy difícil para un líder, ¿no? Reconocer, yo no tengo idea de qué puedo hacer frente a esta crisis. No obstante, los hijos de Dios y el pueblo de Dios no son dejados solos, sin luz, sin guía. Dice el versículo 3 que Josafat tuvo miedo y humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y el versículo 13 agrega: todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. La situación que amenazaba a Judá demandaba que todos se unieran, todo el pueblo, ¿no? No lo manejó el rey solo allí con su equipo de colaboradores inmediato, sino que él vio que esta era una amenaza nacional y que como pueblo debían unirse para hacer frente a la crisis
y convocó a todo Judá, incluyendo las mujeres y los niños. Pero ¿para qué los convocó? ¿Para qué los reunió? Bueno, dice que hizo pregonar ayuno a toda Judá, ¿no? Además, dice que humilló su rostro para consultar a Jehová, versículo 3. Entonces, los dos primeros recursos que se le ocurrieron al rey Josafat o los tres primeros recursos. Primero, consultar a Dios. Y además, orar y ayunar. El ayuno y la oración. Consultar a Jehová, eso es lo primero que debemos hacer frente a toda crisis, frente a toda circunstancia de la vida, frente a toda adversidad, prueba, ¿no? Siempre debemos consultar a la fuente de toda sabiduría. A mí me gusta en estos tiempos de crisis escuchar diferentes voces de líderes del país, o cuando hay una crisis internacional, a líderes del mundo, para conocer cuáles son las luces que ellos le dan al pueblo. Y uno puede ver, ¿cierto?, cómo algunos, aunque todo esté trastornado, siguen teniendo esa lucidez, esa serenidad para pensar de manera inteligente y con su sabiduría, ¿cierto?, aportarle a las gentes lo que ellos desde su perspectiva consideran que debe hacerse en situaciones de crisis. Entonces uno empieza a distinguir, ¿no?, quién es más sabio que otro, quién es más propositivo, quién tiene ideas más factibles de solución, quiénes no tanto. Y Josafat, ¿no?, llama la atención, dice que humilló su rostro. ¿Qué significa eso? Reconocer que no somos nada ante Dios, que nuestra condición humana es inferior y que necesitamos de Dios como la fuente de sabiduría y el Padre de las luces, para que Él nos diga qué hacer en estos momentos tan difíciles. Por eso dice primera de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y Josafat lo que hizo en primer lugar, además de sentir miedo, fue humillar su rostro para consultar a Dios. He visto a varios adventistas poniendo 2 de Crónicas 7:14 en las redes, y eso está bien. Eso concuerda con lo que dice 2 de Crónicas 20:3. Si mi pueblo se humilla, si mi pueblo busca mi rostro, si mi pueblo ora, si mi pueblo se arrepiente de sus pecados, dice el Señor, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Eso es lo primero que debemos hacer, humillarnos, ¿no? Humillarnos. En segundo lugar, dice que esa humillación fue para consultar a Jehová, para reconociendo su inferioridad y reconociendo la superioridad de Dios, la sabiduría de Dios. Consultar a Jehová es hacerlo a través de la oración, ayunar. En momentos de muchas crisis, la oración es clave. Una vez me gustó tanto, yo tuve un profesor en el doctorado llamado William Chea,
es una luminaria, no sé, de pronto ya murió, ya me dio la clase siendo muy ancianito, pero yo dije qué privilegio ver clase con William Shea. En su momento fue el escritor adventista más leído y citado por teólogos no adventistas. Hombre con una mente súper brillante. Todavía existen algunos de los libros de él, de Daniel, Apocalipsis, y son una maravilla. Y él me decía cuando me conoció y supo que yo era colombiano, recuerdo muy bien a Colombia porque hubo una crisis una vez en Colombia tan grande que la iglesia adventista pidió la ayuda de toda la iglesia del mundo para tener un día de ayuno y de oración por ese país. Y dice, aunque yo no conozco Colombia, no conocía Colombia, pero sabía que allá estaban hermanos míos en la fe y yo me uní a ese plan mundial de la iglesia de orar y de ayunar por su país. Ahora, continuando el relato, dice el versículo 4, se congregaron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová, es decir, no solo los de Jerusalén, sino de las otras ciudades que había en el reino de Judá. Entonces Josafat, versículo 5, puesto en pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, dijo, qué interesante fue que la convocatoria fue en la iglesia, en el templo. Nosotros, por esta pandemia, no podemos hacer una convocatoria a nuestros templos, pero sí estamos haciendo una convocatoria virtual a la iglesia para que nos unamos. Puesto en pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio, Josafat les dijo estas palabras, versículo 6, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y dominas sobre todos los reinos de las naciones? La respuesta está implícita, obviamente que Dios domina en los cielos y en todos los reinos de las naciones. Y agrega, ¿no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no expulsaste tú a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de tu amigo Abraham para siempre? Ellos la han habitado y han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viene sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Clamaremos a ti a causa de nuestras tribulaciones y tú nos oirás y nos salvarás. Qué precioso, ¿no? Josafat le recuerda a Dios las promesas que Él ha hecho, que Él les había hecho. Primero le recuerda su poder, Señor. ¿No dominas tú el cielo y todas las naciones y todos los reinos de este mundo? Claro que sí. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Claro, Josafat no dudaba del absoluto poder, omnipotencia y soberanía de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hace memoria, mira, Señor, nosotros estamos en esta tierra porque tú expulsaste a esas naciones impías, paganas, porque esta fue la tierra que tú le prometiste a tu amigo Abraham, y en 3 versículos de la Biblia
se habla de Abraham como el amigo de Dios. Es más, una vez Dios dijo que Abraham era su amigo. Y entonces Josafat dice, bueno, realmente yo no soy amigo tuyo como Abraham lo era. Es más, tú dijiste que Abraham era tu amigo, no, Dios no dijo de todos, ¿cierto? Que eran sus amigos así en forma tan especial como lo dijo de Abraham. Bueno, Señor, estamos en la tierra que tú le prometiste a tu amigo Abraham. Tú fuiste el que expulsaste las demás naciones que estaban aquí, que habitaban, que eran impías, y esta es la herencia de tu pueblo, Señor. Y ahora mira, fue por Dios que los amonitas y los moabitas no fueron destruidos, pero le dice Josafat a Dios, ¿te das cuenta, Señor? Mira, les hicimos ese favor de no acabarlos como pasó con las otras naciones y ahora se vienen contra nosotros. Esa es la manera como nos pagan el bien que les hicimos. Les pregunto, Jesús dice que no nos llamaría más siervos sino amigos. Gracias a Dios porque somos también amigos de Jesús. De pronto no tan especiales como Abraham fue amigo de Dios, pero lindo eso, ¿no? Y interesante el argumento de Josafat. Mira, no lo hagas por mí, ¿no? Hazlo por lo que tú le prometiste a tu amigo Abraham. Cuídanos. Esta tierra estamos acá porque tú nos la diste, porque tú la prometiste a tu amigo Abraham. Yo pensaba, qué lindo es ser amigo de Dios, ¿verdad? Amigo de Dios. Ya en el versículo 10 y 11, pero algo antes de avanzar a esos dos versículos, dice Josafat, mira Dios, cuando se dedicó este templo, esta casa en la cual habita tu nombre, recordó el sermón que tuvo Salomón allí de dedicación en el santuario, que decía, si mal viene sobre nosotros, o viene espada de castigo, o viene pestilencia, o viene hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti. Clamaremos a ti a causa de nuestras tribulaciones y tú nos oirás y salvarás. Frente a la peste, la pandemia, ¿qué tiene que hacer el pueblo de Dios frente a esta crisis mundial? Ir a la casa de Dios, aunque sea virtual, por prevención, ir a la casa de Dios para protegernos de las consecuencias que trae una peste, una pestilencia, una pandemia. Si hay hambre, entonces igual hay que ir a la casa de Dios. Estos días el director del DANE en Colombia dijo que 3 millones de colombianos durante la pandemia pasaron de ser pobres a la pobreza extrema, y hay unos indicadores para decidir cuándo uno es pobre y cuándo es un pobre extremo. 3 millones. Y eso, por supuesto, trae hambre. ¿Qué días escuchaba que en el mundo se calcula que después de esta pandemia 12,000 personas diariamente van a morir de inanición? Porque el hambre que va a quedar sobre la tierra después de esta pandemia va a ser impresionante. Por supuesto, más en unos países que en otros. Pero cualquiera sea la circunstancia, hambre, espada, pestilencia, iremos a la casa de Jehová, oraremos a Él, clamaremos y Él nos oirá y nos salvará. Qué preciosa promesa.
En los versículos 10 y 11 continúa hablando de la problemática de los hijos de Amón, de Moab, de los montes de Seir. Y el rey reconoce, mira, Dios, nuestras fuerzas son inferiores a las fuerzas que nos amenazan. Las fuerzas que nos amenazan son superiores. Por eso él dice en el 12, no, realmente la multitud que viene es tan grande contra nosotros que no sabemos qué hacer y volvemos nuestros ojos a ti. Por eso titulé el sermón, cuando los problemas nos superan y no sabemos qué hacer. No olvidemos lo que dice la carta a los Efesios, el apóstol Pablo, que nuestra lucha, nuestro conflicto, ¿no?, más que de cónyuge a cónyuge, o de padres a hijos, o de familiares, o con los hermanos de la iglesia, o con los vecinos, o con ejércitos, con gobiernos. Dice Pablo, realmente el mayor conflicto que hay en este mundo no es el de ustedes, es el conflicto espiritual. Dice Pablo, nuestra guerra no es tanto carnal, nuestra guerra realmente es espiritual. Estamos en conflicto contra espíritus, contra potestades de las tinieblas. Y por tanto, los hijos de la luz no podemos hacerles frente a esas fuerzas obscuras, tenebrosas, a esas huestes del mal, a esas potestades de los aires que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Tenemos que hacerle frente es con aquel que venció al diablo, al pecado, a la muerte. Tenemos que hacerle frente es con ese militar poderoso que es nuestro Señor Jesucristo, quien venció. Dice la Biblia en los evangelios que cuando Jesús murió, ¿no?, Satanás cayó como un rayo, porque todas las huestes del mal fueron derrotadas, vencidas, y el nombre poderoso de Jesús es el que nos debe ayudar para hacer frente a todos los conflictos de la vida, que detrás de nombres de seres humanos lo que hay, como les digo, es un conflicto espiritual, conflicto entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien. Y ya sabemos quién es el representante de cada una de esas fuerzas, pero también ya sabemos quién venció, quién ganó, y en el nombre de ese poderoso Rey de los ejércitos es que debemos buscar, es en quien debemos buscar ayuda. A ti volvemos nuestros ojos, dice el versículo 12. Y Hebreos 12:2 nos recuerda, puestos fijos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que nuestro ánimo no se canse ni desmaye. Sí, la forma como Moisés se sostuvo, dice el mismo libro de Hebreos, fue viendo al invisible. ¿Será que estamos viendo más las pantallas? ¿Que nuestros ojos están viendo más las pantallas, viendo más las redes, que estar mirando a Dios? Fijos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Hay algo muy lindo que fue de las cosas que más me gustó en esta nueva lectura de esta historia tan preciosa.
Versículo 13 y 14. Todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaí, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Si Jaasiel no hubiera ido al templo, a esa convocatoria, a esa asamblea, habría perdido recibir el Espíritu de Jehová. Pero allí en medio de la reunión, el Espíritu tomó de manera particular a ese levita que es descrito con su nombre y con los de sus padres. Y el Espíritu de Dios utilizó de manera maravillosa a Jaasiel. Dice el versículo 15 que Jaasiel dijo: oíd todo Judá y vosotros habitantes de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así. Qué interesante, ¿no? Que cuando el Espíritu de Dios toma a una persona, no es la persona la que habla, ¿no? Es Dios quien habla a través de esa persona. Y entonces Dios, el Espíritu Santo, le inspira un mensaje para el rey y para el pueblo. Pero Jaasiel deja claro que no es un asunto de él, que es Jehová quien ha dicho así: no temáis, ni os amedrantéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. Mirad, ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No tendréis que pelear vosotros en esta ocasión. Apostaos y quedaos quietos. Seréis como la salvación de Jehová, veréis cómo la salvación de Jehová vendrá sobre vosotros. Judá y Jerusalén, no temáis, ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. El Espíritu Santo dice: mire, Josafat, lo que ha dicho el Señor es: en esta ocasión ustedes no van a pelear, porque Israel tuvo que afrontar muchas batallas y por ejemplo la Biblia dice que justo David no pudo construir el templo, que fue su gran sueño y proyecto de vida, porque había derramado mucha sangre. Era un militar impresionante. Pero dicen: no, Josafat, no, en esta ocasión Dios va a pelear por vosotros. Ahora, ¿cuál fue entonces la participación de ellos? Dice: mañana descenderéis contra ellos. Mirad, versículo 16, ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No les dijo: mire, quédense cómodos ahí. No, van a descender y van a llegar hasta la puerta misma de donde está el enemigo, muy cerca. Pero eso es lo único que deben hacer. Todo lo demás lo hará Dios. Siempre debemos preguntarnos en toda circunstancia: ¿qué puedo hacer yo para resolver el problema? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo yo aportar? Yo creo que nuestro mayor aporte en esta crisis nacional no es incendiarnos en las redes, sino orar, buscar a Dios, congregarnos, así sea virtualmente, ayunar, humillar nuestro rostro
arrepentirnos. Por supuesto, no tenemos que tomar armas. Dice Pablo que las armas del cristiano, no de nuestra milicia, son armas espirituales, como las descritas en este capítulo. Consultar a Jehová, ayunar, orar y otros recursos espirituales como los que vamos a ver a continuación. La Biblia dice que las emboscadas que tenían los moabitas y los amonitas y los del monte de Seir contra el pueblo de Dios, hubo una confusión entre ellos, hubo mala comunicación y terminaron matándose entre ellos. Y el pueblo de Dios fue salvo del peligro que le amenazaba. Versículo 18, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y también todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron ante Jehová para adorar a Jehová. Entonces aquí aparece un nuevo elemento, un nuevo recurso espiritual, la adoración. Y como veremos en el versículo 19, la alabanza. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar con gran clamor a Jehová, el Dios de Israel. Sí, hermanos, en este momento es lo que debemos estar haciendo, orando, ayunando, alabando a Dios, adorando a Dios. Esas son las armas de nuestra milicia, ¿no? Armas espirituales. Por eso dice Profetas y Reyes, página 149, si hoy se alabase más a Dios, aumentarían constantemente la esperanza, el valor y la fe. Si hoy se alabase más a Dios. Pero ya terminando, hermanos, adoraron y alabaron a Dios antes de la victoria. Y después de la victoria, dice el versículo 27 y 28, después todos los hombres de Judá y de Jerusalén con Josafat a la cabeza regresaron a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había colmado de gozo, librándolos de sus enemigos. Y entraron en Jerusalén, en la casa de Jehová, con salterios, con arpas, con trompetas. Alabaron a Dios y adoraron a Dios. Hay algunas diferencias entre adorar y alabar, ¿no? La alabanza es parte de la adoración, pero no es toda la adoración. La adoración implica más que alabar. Pero alabaron y adoraron a Dios antes de la prueba y después de la prueba en regocijo y gratitud y de la felicidad por lo que Dios había hecho por ellos. El versículo 20 lo voy a leer porque tal como lo dice la palabra de Dios, pero ustedes y yo lo sabemos de memoria. Cuando salieron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, puesto en pie, dijo: oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Dos fórmulas encontramos en este texto, que de paso es muy fácil. La parte memotécnica, porque es segundo de Crónicas 20:20, ¿no? Entonces el número 2 prima allí, ¿no? Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, y allí
Josafat, inspirado por Dios, presentó dos fórmulas: la fórmula de la seguridad y la fórmula de la prosperidad. Hoy en día hay mucho predicador especulando, ¿no?, con la teología de la prosperidad. Pero Josafat, ¿no?, ni sabía que existía ese término, teología de la prosperidad, pero dio la fórmula para la prosperidad, pues, o uno de los elementos para la prosperidad. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Sí, hermanos, hermanas, amigos, amigas, si hay algo que nos hace sentir esta problemática nacional, es miedo, es inseguridad. Pero creed, dice Josafat, en Dios y estaréis seguros. Creed a los profetas y seréis prosperados. Termino leyendo esta cita de Profetas y Reyes, página 150. En toda emergencia, sea una emergencia personal, familiar, de la iglesia, del mundo, del país, en toda emergencia debemos reconocer que la batalla es del Señor. Sus recursos son ilimitados y las imposibilidades aparentes harán tanto mayor la victoria. Sí, Josafat comenzó diciendo: no tenemos recursos, no sabemos qué hacer, no tenemos idea cómo esto se va a solucionar. Los recursos están en ti, la sabiduría está en ti, el consejo está en ti, el socorro viene de ti. Y eso me recordó, y lo mismo me pasó cuando fui a Engadi, a David, mirando a esos montes que hay allí en Engadi, quizá diciendo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Sí, los recursos de Dios son ilimitados y las imposibilidades aparentes para Él no son problema, porque para Dios nada es imposible. Estimado amigo, estimada amiga, qué bueno que podamos fortalecernos en esta crisis del país en el Señor, fortalecernos en el Señor, orar porque nuestros gobernantes, las autoridades, eso es lo que dice Pablo, tengan la sabiduría para manejar esta crisis. Porque, como dice Pablo, los más beneficiados al orar por los gobernantes, las autoridades, la institucionalidad, es que eso nos ayudará a vivir pacíficamente, a vivir en paz. Apoyemos todas estas iniciativas espirituales, la gran jornada de oración de 24 horas que vamos a tener como iglesia. Y yo he visto muchas otras iniciativas, ¿no?, espirituales, de apoyo. Es ahí donde debemos enfocar nuestras energías, ¿no?, en volver nuestros ojos a Dios, en orar, en ayunar, en consultar a Jehová, en pedir su sabiduría, en alabar, en adorar, porque la batalla en este conflicto espiritual entre el bien y el mal no es nuestra, sino de Dios, y Él tiene el poder ilimitado. ¿Quieres
esta noche capitalizar esta historia tan linda, tan alucinante, tan espectacular, para aferrarse a Dios y que Él sea nuestro refugio en esta tormenta de la vida. Si ese es su deseo, les invito a inclinar sus rostros. Nuestro Dios y Padre, esta historia cuánto aliento, cuánta esperanza, cuánto ánimo nos da. Saber que en las mayores crisis de la vida, sean personales, familiares, eclesiásticas, gubernamentales, institucionales, mundiales, Señor, no estamos solos. Tú eres nuestro ayudador, nuestra guía. Estas crisis nos recuerdan volver nuestros ojos a ti. Quizá hemos tenido más los ojos puestos en otras cosas, pero Señor, esto nos recuerda que tú existes y que tú eres la solución y que tú tienes el poder y la manera, Señor, de ayudarnos. Y por tanto, Señor, te pedimos que las luces que tú des, las respuestas que tú des, Señor, sean las que nos ayuden como país a salir adelante en una buena forma. Señor, tú nos pides orar por las autoridades. Oramos por ellas, Señor, para que los que están gobernando puedan saber cómo manejar apropiadamente, Señor, esta crisis. Bendice el pueblo colombiano, Señor. Somos un pueblo sufrido por décadas, por siglos, pero también un pueblo muy violento, un pueblo muy difícil. Pero Señor, modera los espíritus, trae paz, llena de paz primero nuestros corazones y después nuestra tierra. Y haz, Señor, que podamos alabar y adorar tu santo nombre tanto antes de esta crisis como después que salgamos de ella. Te necesitamos, Señor, sé nuestra ayuda. Bendice, Señor, nuestro país. Bendice las familias de este país. Bendice los hijos nuestros, los jóvenes de este país, los estudiantes de este país, los trabajadores de este país. De tal manera, Señor, que pueda haber más aportes propositivos para la construcción de un mejor país y no para la destrucción de este país que tú nos has dado. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el amado nombre del Señor Jesucristo. Amén.